Hablar de James Keenan, que ha nacido en 1987, implica adentrarse en uno de los intentos más interesantes de la teología contemporánea por recuperar la tradición clásica, particularmente a Tomás de Aquino, y hacerla dialogar con los desafíos de la modernidad y la posmodernidad. Su obra se mueve en la frontera entre la teología sistemática, la filosofía de la religión y la tradición tomista, con un énfasis especial en la cristología y la epistemología teológica. A diferencia de muchos académicos que se limitan a un área muy concreta, Keenan ha desarrollado un pensamiento que busca ser integral. Para él, la teología no puede reducirse a la repetición de fórmulas doctrinales ni tampoco a una simple reflexión filosófica desligada de la fe. Su vocación intelectual consiste en mostrar que la tradición cristiana, lejos de ser un fósil de otro tiempo, tiene un potencial vivo para responder a las preguntas fundamentales del ser humano hoy en día. Por ejemplo, ¿qué significa la verdad? ¿Cómo puede hablarse de Dios? ¿De qué manera se articula lo humano y lo divino en Cristo? ¿Y qué papel juegan la comunidad y la doctrina en la vida de la fe? O en la vida de fe también. Además, podemos pensar en su contexto vital e intelectual. Oliver Keenan se formó en la Universidad de Oxford, donde hoy es profesor de teología sistemática. Su trayectoria está marcada por un profundo conocimiento de la tradición católica y un constante diálogo con la filosofía actual. Ha participado además en proyectos interdisciplinarios que exploran la convergencia entre el pensamiento medieval y la filosofía continental actual, en particular en relación con la verdad, el lenguaje y la experiencia de Dios. Su libro más difundido hasta el momento trata de la filosofía y teología de Tomás de Aquino, del año 2024, en el que condensa la tesis que atraviesa toda su obra. Tomás de Aquino no es solo un pensador medieval de interés histórico, sino un interlocutor indispensable para repensar problemas contemporáneos como la justicia social, la alienación, la fragmentación cultural, el papel de la comunidad o el sentido de la amistad. Además, Keenan no propone un simple retorno a Aquino, sino una reactivación crítica de su legado. En cuanto a su método teológico y filosófico, hay que señalar que el punto de partida metodológico de Keenan es la convicción de que la teología debe ser simultáneamente fiel a la tradición y abierta al presente. Este principio lo desarrolla en tres direcciones. La primera es la fidelidad a la tradición. Keenan entiende que la doctrina de la Iglesia y la herencia filosófica cristiana, sobre todo la tomista, no son lastres del pasado, sino recursos que ofrecen categorías de pensamiento y horizontes de sentido. En segundo lugar, hay una atención a la filosofía contemporánea. Reconoce que la teología no puede vivir en aislamiento y filósofos como Heidegger, Levinas o Derrida plantean cuestiones sobre lenguaje, verdad y alteridad que interpelan a la teología también. El tercer punto es la centralidad de la experiencia de fe. Para Keenan, la teología no es simple teoría, sino una disciplina que surge de la vida de los creyentes, de la liturgia, de la comunidad, etc. Esto se puede decir que lo sitúa en la tradición de la teología filosófica, entendida no como subordinación de la fe a la razón, sino como diálogo crítico entre ambas. Y, además de todo esto, también hay que considerar como un tercer punto la teología de la verdad, que es un tema fundamental en su obra, ya que él investiga sobre la naturaleza de la verdad teológica. Keenan insiste en que la verdad en teología no se reduce a proposiciones abstractas ni a coherencia lógica interna. La verdad, en el horizonte cristiano, es antes que nada personal y relacional, pues se identifica con Cristo mismo. Yo soy la verdad, como dice en Juan 14:6. Esto implica además que la doctrina cristiana no debe entenderse como un sistema de enunciados estáticos, sino como una mediación de esa verdad personal. La doctrina tiene, según Keenan, una dimensión ontológica. No solo describe realidades, sino que participa de ellas. Cuando la Iglesia confiesa la divinidad de Cristo, no formula una simple proposición filosófica, sino que se inserta en la realidad misma de la encarnación. Y en este sentido, Keenan sostiene
que la verdad teológica es transformadora. Conocerla es entrar en una relación viva con el misterio divino. Este aspecto lo diferencia de los enfoques simplemente historicistas o racionalistas de la teología. Y además, también en cuanto a la cristología y la humanidad de Jesús, hay que decir que es otro pilar de su pensamiento. Keenan está convencido de que el núcleo del cristianismo no es una teoría abstracta de lo divino o de Dios, sino la confesión de que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo. Ahora bien, esto plantea una cuestión crucial. ¿Qué significa que Jesús es verdaderamente hombre? Y además de esto, su investigación se centra en la metafísica de la humanidad de Cristo. Retomando a Tomás de Aquino, sostiene que la humanidad de Jesús no debe entenderse como un simple envoltorio de la divinidad, sino como una humanidad real, completa, dotada de inteligencia, voluntad, emociones y libertad. La unión hipostática no destruye ni absorbe esa humanidad, sino que la plenifica. Keenan ve en esto una clave ética y también espiritual. La humanidad de Jesús revela lo que significa ser verdaderamente humano. En Cristo, la libertad se ordena plenamente al bien. La voluntad, además, se armoniza con la verdad, el amor y la entrega sin reservas. Por tanto, comprender a Cristo no es solo cuestión de dogmática, sino de antropología teológica, ya que ilumina la vocación última del ser humano. Y en este aspecto también hay que considerar su epistemología y su ontología. Una preocupación constante de Keenan es la relación entre epistemología y ontología en la teología. Y se pregunta, ¿cómo conocemos a Dios y qué relación tiene ese conocimiento con el ser de Dios? En este aspecto, aquí retoma Tomás de Aquino y lo lee desde categorías actuales. Para Tomás, el ser humano conoce a Dios por analogía, por comparación. Nuestras palabras no captan de modo exhaustivo lo divino, pero tampoco son puramente vacías. Keenan desarrolla esta intuición para mostrar que el lenguaje teológico participa de una tensión entre la trascendencia divina, que nunca es captada plenamente, y su inmanencia, que se nos da realmente en la revelación, en la tierra. Este planteamiento lo vincula con el debate filosófico actual sobre el lenguaje y el significado influido por autores como Wittgenstein y Ricoeur, y sostiene que el lenguaje teológico tiene un carácter performativo. No solo describe, sino que configura una forma de vida. Decir Jesús es Señor no es una proposición neutra, sino un acto que transforma la existencia de quien lo afirma. Y, en este sentido, el tomismo es reactivado, en cierta forma. Además, esto es un rasgo distintivo de su obra, la defensa de la actualidad de Tomás de Aquino. Frente a la percepción de que el tomismo es una filosofía medieval desfasada, Keenan argumenta que Tomás de Aquino ofrece categorías imprescindibles para abordar dilemas actuales. Por ejemplo, en la ética, la noción de virtud o bondad y de bien común frente al individualismo moderno. En la política, la idea de justicia y de comunidad como correctivo al neoliberalismo salvaje. En la antropología, la visión del ser humano como unidad de cuerpo y alma frente, precisamente, a reduccionismos naturalistas. En la espiritualidad, la doctrina de la gracia y la amistad con Dios como respuesta al vacío existencial actual. Y, además de todo esto, su libro acerca de Tomás de Aquino no es un manual de historia de la filosofía, sino un manifiesto que invita a redescubrir a Tomás de Aquino como interlocutor vivo. Y en ese sentido hay que decir también que realmente es un libro muy interesante, extenso, y realmente pues hay que decir que hay unas implicaciones éticas, comunitarias, sociales y espirituales en todo lo que analiza el propio Tomás de Aquino en sus obras teológicas. Y en ese sentido también Keenan dialoga con otros teólogos actuales. En este aspecto creo que hay que también abordar otras cuestiones en relación con la filosofía de Oliver Keenan y centrarse sobre todo en la proyección práctica, ética, comunitaria y espiritual de su filosofía y teología, así como en su diálogo con otros pensadores contemporáneos. En este aspecto se puede decir que realmente está atento a distintas teologías existentes en la actualidad, Oliver Keenan,
como no podía ser de otra forma. Y si en la primera parte hemos visto los fundamentos de su pensamiento, que es la centralidad de la verdad teológica, la cristología, la relectura de Tomás de Aquino, y ahora corresponde analizar cómo todo ello se traduce en un proyecto ético, comunitario y espiritual que intenta responder a los desafíos del presente, del siglo XXI, en definitiva. En cuanto a la ética y la virtud en clave contemporánea, hay que señalar que para Quinnan la ética cristiana no puede reducirse a normas externas o a un sistema legalista. Su inspiración tomista lo lleva a poner en primer plano la ética de la virtud entendida como un proceso de transformación interior por el cual la persona se ordena hacia el bien, y de esta manera hay que decir también que Quinnan no presenta la virtud en términos puramente abstractos, sino en diálogo con la crisis moral de nuestro tiempo. Y además de esto, frente al relativismo moral, sostiene que existen bienes objetivos, pero estos no se imponen de modo autoritario, sino que se descubren en la experiencia de la vida buena. Frente al individualismo ético existente en la actualidad, afirma que la virtud es comunitaria. Se aprende y se practica en el marco de una vida compartida, en familia, en comunidad eclesial, en sociedad, en definitiva. Frente al moralismo rígido, recuerda que la ética cristiana no es perfeccionismo humano, sino en realidad participación en la gracia de Cristo, que nos capacita para obrar el bien. Y desde este análisis se percibe la influencia tanto de Tomás de Aquino como de MacIntyre, quien diagnosticó la fragmentación moral de la modernidad. Quinnan recoge ese diagnóstico, pero lo integra en una perspectiva teológica más amplia. La virtud humana alcanza su plenitud en la amistad con Dios. Y además, también en cuanto a la comunidad y la doctrina en relación con ella, que es un tema recurrente en su obra, pues considera que hay una dimensión comunitaria de la verdad. La fe, afirma Quinnan, no es un asunto privado, sino una realidad compartida que se transmite y se vive en la Iglesia, y de forma comunitaria también. La doctrina ocupa aquí un papel crucial. Para muchos podemos decir que la doctrina eclesial es percibida como un peso muerto o como una imposición externa. Quinnan propone otra lectura. La doctrina es un tesoro de memoria viva, el lenguaje en realidad de la comunidad a través del cual se custodia y se comunica la experiencia de la verdad en Cristo. Y también esto lo desarrolla en tres direcciones. La primera es la doctrina performativa, ya que no solo informa, sino que forma a quienes participan de ella. En segundo lugar, la doctrina es también relacional. Su función es generar comunión en la verdad, no uniformidad rígida. Y el tercer punto es que la doctrina es dinámica, no cambia su núcleo, pero se expresa de maneras nuevas en contextos distintos o diferentes. Y este enfoque muestra además cómo Quinnan intenta superar el falso dilema entre un dogmatismo inmóvil y un relativismo sin anclaje. En cuanto a la política, la justicia y el bien común, hay que decir que, aunque no es un pensador político en sentido estricto, Quinnan aborda las implicaciones sociales de la teología inspirado en Tomás de Aquino y sostiene que el ser humano es animal político llamado a la vida en común, y que, además, frente al neoliberalismo y el hiperindividualismo contemporáneos, defiende la importancia del bien común como horizonte ético y político. Aquí su propuesta resuena con la doctrina social de la Iglesia, pero con un matiz filosófico propio. El bien común no es solo un equilibrio de intereses, sino una condición ontológica de la vida humana, inscrita además en nuestra naturaleza relacional o social. Asimismo, advierte contra las ideologías que absolutizan el poder o que reducen la justicia a simple utilidad. De hecho, para Quinnan, la justicia auténtica implica el reconocimiento de la dignidad trascendente de la persona. Y esto está fundamentado en ser imagen de Dios. También, en cuanto a la espiritualidad de la verdad, hace sus aportaciones Quinnan, y uno de los aspectos más sugestivos de su pensamiento es precisamente la vinculación entre verdad y espiritualidad. No es solo un concepto, sino una realidad que transforma la vida interior. Conocer la verdad cristiana equivale a entrar en una espiritualidad de la relación con Cristo. Y en este sentido se puede afirmar que la verdad tiene tres dimensiones espirituales, que son la contemplativa,
La verdad se recibe en la oración y en el silencio, en apertura al misterio. Tiene otra dimensión práctica. La verdad se vive en el amor concreto, en la justicia, en la caridad fraterna. Y un tercer punto que es escatológico. La verdad se consuma en la visión de Dios al final de los tiempos. Este triple horizonte le permite tender un puente entre la teología académica y la vida espiritual, evitando de este modo tanto el intelectualismo frío como la espiritualidad desvinculada del pensamiento. En este orden de cosas hay que decir que también se percibe en su obra un diálogo con la filosofía europea. Keenan no rehúye el diálogo con corrientes filosóficas actuales, incluso aquellas que parecerían hostiles a la fe. Autores como Heidegger, Derrida o Levinas aparecen en sus escritos como interlocutores con los que discutir sobre el lenguaje, verdad y alteridad. De Heidegger recoge la pregunta por el ser y la crítica a la metafísica cerrada, pero lo integra en una visión teológica que reconoce en Dios la plenitud del ser. De Derrida toma en serio la aporía del lenguaje, pero sostiene que la revelación cristiana introduce una performatividad que trasciende el simple juego de significantes. Y de Levinas valora la centralidad del otro, aunque subraya que la alteridad última no es solo humana, sino también divina. Este diálogo, además, no significa diluir la teología en filosofía, sino situarla en la encrucijada de los discursos contemporáneos para mostrar su vigencia. Y en este sentido también se puede hacer una comparación con otros teólogos. Para ubicar mejor a Keenan conviene compartirlo y compararlo con otros grandes teólogos modernos. Con Karl Rahner comparte la preocupación por la experiencia y por la inteligibilidad de la fe en el mundo actual, pero Keenan insiste más en la objetividad de la doctrina. Con Hans Urs von Balthasar coincide en la centralidad de Cristo y en la dimensión estética de la verdad, aunque Keenan se centra más en categorías ontológicas. Con Karl Barth comparte la convicción de que la revelación es el fundamento de toda teología, pero Keenan busca una mayor integración con la filosofía aristotélico-tomista. Y, por tanto, se puede decir que su propuesta es, en cierto modo, una síntesis que busca recoger lo mejor de estas corrientes y armonizarlo con la herencia tomista, de una forma que podríamos decir que es ecléctica. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto. Gracias.